¿Qué pasa, gente? Nada mejor que un poco de música para comenzar, ¿no? No os creáis, esto no va a ser una fiesta. Poneros vuestras mejores galas. Ya, ya, ya. Ponte a disfrutar. Los poemas del dragón. Prontito va a comenzar. Yeah. Curiosa música esta. Coma media. Yes. Dicen que vivimos mejor que nunca, pero nunca fuimos tan dóciles, nunca tan vigilados, nunca tan vacíos. Lo repiten como un mantra, como una oración moderna que nadie escribió, pero que todos obedecen. Progreso, libertad, avance, palabras grandes para vidas cada vez más pequeñas. Hay algo que no encaja y no es nuevo, solo lo hemos aprendido a ignorar. No está en las calles, no está en los gobiernos, no está en las pantallas, está en el silencio incómodo que evitas cuando te quedas a solas contigo. Está en esa sensación que aparece un segundo, justo antes de que la distraigas. Porque eso hacemos ahora, distraernos constantemente. Como si pensar demasiado fuera una enfermedad. Como si sentir de verdad fuera un error del sistema. Hemos perfeccionado el arte de no mirar, de no preguntar, de no incomodar. Sonreímos cuando deberíamos temblar. Aplaudimos cuando algo dentro se retuerce. Asentimos cuando una voz pequeña, casi olvidada, susurra que no. Pero esa voz molesta, no encaja, no produce, no consume. Y en un mundo como este, eso la convierte en peligrosa. Así que la apagamos, poco a poco, sin darnos cuenta, hasta que un día deja de hablar y lo llamamos paz. Nos dijeron que éramos libres y lo creímos. Nos dijeron que podíamos elegir y nunca preguntamos entre qué. Nos dijeron que pensábamos y externalizamos el pensamiento. Lo delegamos, lo simplificamos, lo reducimos a titulares que caben en un suspiro. Nos dieron respuestas antes de que formuláramos preguntas. ¿Y eso nos pareció suficiente? Nos dieron una jaula y nos dejaron elegir el color. Nos dieron entretenimiento para no notar los barrotes. Nos dieron ruido para que el silencio no hablara y funcionó.
Funcionó tan bien que ahora defendemos la jaula. La decoramos, la compartimos, la comparamos. Y si alguien señala los barrotes, lo llamamos loco. O peor, incómodo. Y en esta catedral moderna donde no hay dioses, pero sí millones de creyentes, la fe ha cambiado de forma. Ya no se reza de rodillas, se desliza con el dedo. Ya no se busca la verdad, se consume la versión más cómoda. Ya no se teme al infierno, se teme al rechazo. Y ese miedo es suficiente. Suficiente para callar, suficiente para obedecer, suficiente para olvidar quién eras antes de convertirte en lo que esperan que seas. Y lo más inquietante es que ya ni siquiera lo cuestionamos. Nos parece normal, natural, inevitable, como si siempre hubiera sido así. Como si no recordáramos que hubo un tiempo donde pensar dolía, donde cuestionar tenía un precio y aún así se hacía. Pero ahora no hace falta prohibir nada, no hace falta censurar de forma visible, porque hemos aprendido a autocensurarnos, a suavizarnos, a adaptarnos, a encajar aunque duela. Y a ese dolor lo llamamos madurez. A esa renuncia lo llamamos crecimiento, a esa sumisión elegante la llamamos vida. Este episodio no es cómodo, no es amable, no es para todos. Porque lo que vamos a abrir aquí no es una idea, es una grieta. Y las grietas no se cierran igual que se abren. Si has llegado a este punto hay dos posibilidades. O algo en ti está empezando a incomodarse, o algo en ti ya sabía todo esto y estaba esperando escucharlo. En ambos casos, lo que viene ahora no va a dejarte igual, porque cuando uno empieza a ver, ya no puede volver a mirar sin darse cuenta. Y cuando uno empieza a cuestionar, ya no puede obedecer con la misma calma. Así que escucha. Escucha bien, no como quien consume, sino como quien sospecha, como quien siente que hay algo detrás del telón, como quien está a punto de recordar algo que nunca debió olvidar. Bienvenidos a la catedral de la carne blanda. Se alza la ciudad como un cadáver perfumado, maquillado de pantallas y sonrisas de alquiler, donde los hombres ya no gritan, actualizan su miedo. Beben anestesia en vasos de neón, rezan a ídolos de plástico sin pupilas y llaman libertad a elegir el color de su jaula. Oh dulce rebaño de espinas limadas, qué bien aprendisteis a arrodillaros sin cadenas, a defender al verdugo si os guiña un ojo desde el trono. Vuestra valentía cabe en un comentario, vuestro odio en un clic, vuestro pensamiento externalizado como un órgano inútil. Os duele más la verdad que la herida que la provoca. Preferís la mentira elegante, esa que os acaricia mientras os vacía. Y os creéis altivos, dioses de saldo, erguidos sobre vuestra ignorancia barnizada, sin notar que el suelo que pisáis es un fango hecho de vosotros mismos. Envidiáis en silencio, pero aplaudís en público, como hienas educadas en el arte de fingir dignidad. ¿Dónde quedó el filo? ¿Quién os robó la rabia limpia? ¿En qué altar vendisteis la mirada por un puñado de aprobación? Os han domesticado tan bien que llamáis paz a la cobardía y progreso a olvidar cómo arde un espíritu libre. Sois templos huecos,
eco sin voz, procesiones de carne obediente marchando hacia ninguna parte. Y aún así os sentís superiores. ¡Qué ironía más exquisita! Porque cuando llegue la noche sin filtros, cuando no haya pantalla que os proteja del abismo, descubriréis al fin que el monstruo no estaba fuera, sino en esa docilidad enferma que llamabais normalidad. Bueno, y después de la intervención de mi querida Rocío, creo que el episodio de hoy está bastante claro de qué es de lo que va a tratar. Y si no lo está, no os lo voy a decir, lo vais a ir adivinando por el camino, porque este episodio para mí es el ejemplo claro de lo que es este podcast. Este poema lo publiqué hace 3 días y bueno, pues ha tenido su acogida bien, miles de visualizaciones y eso. Evidentemente no hay ninguna comunicación entre la gente de los poemas y la gente del podcast, ni de un lado para otro, ni del otro para uno, salvo contadas excepciones, como mi querido Manolo Loaiza y algunas pocas más que seguro que se me quedan en el tintero, pero que posiblemente sea porque no hacen comentarios en un lado o en el otro y yo no me entero. Bueno, pues como os decía, no me voy a liar porque este episodio considero que es el ejemplo claro, como os he dicho, de lo que es los poemas del dragón. Y es que a partir de un poema se desarrolla el episodio. Se desarrolla el universo que hay en esos versos. Por lo tanto, vais a ver en vivo y en directo para cuánto da un pequeño poema como el que habéis escuchado hoy. No va a haber música de fondo porque los silencios también van a ser importantes. Así que vamos a empezar poquito a poco diseccionando este poema. Hay una transformación silenciosa que no se anuncia en titulares y que tampoco se percibe en un solo momento concreto. Es decir, no ocurre de golpe, no rompe nada de forma visible. Por el contrario, es mucho más eficaz que eso. Se instala, escuchadlo bien, poco a poco, se adapta y se normaliza. Y cuando ya quieres darte cuenta, pues no estás reaccionando a ella, estás funcionando dentro de ella. Vivimos en una sociedad que ha aprendido a evitar el pensamiento profundo, sin necesidad de prohibirlo, Hoy en día ya no hace falta censurar cuando puedes saturar. No hace falta imponer silencio cuando puedes llenar cada segundo de un ruido inmenso y agotador. El entretenimiento ha dejado de ser una pausa y se ha convertido en un flujo constante que ocupa todos los espacios donde antes podía surgir una pregunta incómoda. Ya no hay apenas momentos de vacío real. Y sin vacío, escuchadlo bien, no hay reflexión. Sin reflexión, jamás habrá conflicto interno. Y sin conflicto interno, todo se vuelve manejable. El problema no es que la gente no piense, sino que cree que ya lo ha hecho. Se ha sustituido el proceso por el resultado, la profundidad por la inmediatez, la duda por la afirmación rápida. La opinión se ha convertido en una especie de identidad portátil que se adopta, se muestra y se defiende, pero rara vez se construye desde una experiencia real o una reflexión sostenida. Y en ese contexto, cuestionar deja de ser una herramienta y pasa a ser una amenaza. Aquí entenderéis por qué yo reacciono ante los comentarios absurdos que lo que hacen es esto que yo os acabo de decir. Dan una opinión por sentada
sin valorar absolutamente nada más, y evidentemente cuando recibes la respuesta, puesto que yo ya os he dicho que lo que yo hago está muy masticado y digerido, que evidentemente no estoy en posesión de ninguna verdad, pero lo que sí os garantizo es que a mí se me debaten las cosas. Y en esas situaciones, quien sigue un poco mi trayectoria ya sabe lo que suele suceder, porque no me gusta dar puntadas sin hilo. A todo esto que os he contado ya se suma una estructura basada en el miedo, pero no en un miedo evidente, no un miedo físico o directo. Es un miedo mucho más refinado, más integrado en la vida cotidiana. ¿Qué miedo es este? Pues el del miedo a no encajar, el miedo a ser rechazado, a quedarse fuera de una dinámica social que parece imprescindible, aunque no se haya elegido conscientemente. Es un miedo que no necesita imponerse desde fuera porque ya opera desde dentro. Se convierte en una especie de filtro previo que condiciona lo que se dice, lo que se muestra, lo que se piensa, incluso antes que llegue a formularse del todo. Cuando el control se interioriza, deja de percibirse como control. Se interpreta como sentido común, como adaptación o como madurez. Es decir, se aprende a suavizar el discurso, a evitar ciertos temas, a no profundizar demasiado, y con el tiempo se convierte en una autocensura. Pero una autocensura que deja de sentirse como una renuncia. Es decir, se vuelve natural, funcional y automática. En paralelo, crece otra ilusión que resulta especialmente útil para mantener todo esto en equilibrio: la sensación de superioridad. Nunca ha sido tan fácil sentirse informado, posicionado y definido. Basta con manejar ciertos códigos, repetir determinadas ideas, alinearse con un discurso concreto. Eso genera una seguridad inmediata, una identidad clara, una pertenencia, y entregar un hacha y poner el cuello ante gente como yo. ¿Por qué? Pues porque esa seguridad rara vez es respaldada por un conocimiento real. Es más bien una construcción frágil, muy frágil, que necesita reafirmarse constantemente, porque en el fondo sabe que no es sólida. Y lo que no es sólido, a un pequeño golpecito, suele descomponerse. Es por esto que cualquier cuestionamiento se percibe como un ataque, no porque lo sea necesariamente, sino porque pone en riesgo esa estructura. Y cuando algo amenaza la identidad, la reacción no suele ser racional. Se responde desde la defensa, desde la necesidad de mantener intacta una imagen que en muchos casos ni siquiera se ha elegido de forma consciente. Es muy importante este episodio, sobre todo si lo escuchara esa gente que le gusta criticar, si le gustara escucharlo a la gente que me critica a mí, y sabría que no debería de hacerlo si no está basado en razones. A mí los discursos aprendidos me preocupan poco. Estoy personalizando este episodio pues para darle el realismo necesario. No tendría por qué hacerlo, pero lo hago simplemente para exponer que esto es en realidad lo que sucede y que la gente se comporta así y que lo que debería de hacer es cambiar esa actitud. Porque tienes dos opciones cuando vives así: o estar en ese grupito de gente, sea del lado que sea y sea por lo que sea, que vive en una burbuja ajeno al mundo real y que normalmente suele explotar tarde o temprano con la burbuja. O, por otro lado, lo que puede es intentar salir o salirse de ese pensamiento lineal y intentar abarcar más maneras de pensar. Porque si pensáis que esto concluye aquí, está muy lejos
de la realidad, a todo lo que os he contado, aparte se añade una dinámica que actúa de forma constante y casi imperceptible. ¿Qué pensáis que es? La comparación. Nunca antes había sido tan fácil observar la vida de los demás en tiempo real, acceder a versiones seleccionadas de sus logros, sus momentos felices, sus avances, y nunca antes había sido tan fácil no medir la propia vida en relación con esas referencias. El problema es que la comparación no se hace entre iguales. Se compara una experiencia completa con dudas, errores y procesos con una representación filtrada y optimizada. El resultado de todo esto es una sensación difusa de insuficiencia que no siempre se reconoce como tal, pero que está ahí. No se expresa abiertamente, no se formula, pero condiciona el estado emocional de forma constante. Genera frustración, desgaste, una especie de tensión interna que no encuentra una vía clara de salida. Y en muchos casos, esa tensión se transforma en juicio hacia los demás, en crítica, en una forma de rechazo que no siempre se entiende del todo. Lo más llamativo de todo esto no es que exista, sino que se perciba como normal. No se cuestiona por qué se ha integrado completamente en la forma de vivir. No hay una sensación clara de imposición, no hay una estructura visible contra la que podamos reaccionar. Todo funciona de manera fluida, coherente, incluso cómoda en muchos aspectos, y precisamente por eso resulta tan difícil de identificar. No se trata de una teoría cerrada ni de una explicación única. No hace falta atribuirlo a una causa concreta para observar sus efectos. Basta con mirar con cierta distancia, con detenerse lo suficiente como para ver los patrones que se repiten. Distracción constante, miedo interiorizado, identidades frágiles que necesitan validación, comparación permanente. Es un sistema que no necesita imponerse porque se sostiene a sí mismo. Y en ese tipo de estructuras el mayor problema no es la falta de libertad externa, sino la ausencia de impulso interno para poder ejercerla. Y sin embargo, a pesar de todo esto, hay momentos en los que algo no encaja, instantes breves, casi imperceptibles, en los que aparece una incomodidad difícil de explicar. No es una idea clara, no es una conclusión, es más bien una sensación, como si algo no terminara de cuadrar del todo. Esa sensación, por pequeña que sea, es lo único que no ha sido completamente integrado y por eso mismo es lo único que puede romper la inercia. No hace falta que sea grande, no hace falta que sea constante. Basta con que no desaparezca del todo. Cuando cae la noche y las sombras reclaman su trono, hay palabras que no se apagan, se despiertan. Llega Versos de Fuego, el poemario donde arde la voz del dragón. Un viaje a través de mundos ocultos, emociones que duelen y verdades que brillan solo en la oscuridad. Si buscas un libro que no se limite a contarte algo, sino que te atraviese, que te encienda, que te recuerde quién eres cuando nadie mira, entonces acércate, siente el calor y deja que sus llamas te hablen. Versos de Fuego, no un poemario, un despertar. Disponible en Olé Libros, Amazon, Fnac y en tu guarida de libros habitual. Así que ya sabéis, si alguien tiene a bien la idea de adquirir algún ejemplar del poemario Los Poemas del Dragón, Versos de Fuego, os dejaré el enlace en la descripción. Vamos a seguir con el episodio. Hay un asunto que es muy importante en todo esto que estamos hablando y es el de la domesticación perfecta. La forma más eficiente de controlar a alguien no es prohibirle moverse, es conseguir que no quiera hacerlo.
Y quizá esa sea la obra maestra de nuestro tiempo. Porque nunca ha habido tantas personas convencidas de ser únicas haciendo exactamente lo mismo. Mismos gestos, mismos discursos, mismas opiniones recicladas con distinto envoltorio emocional. La rebeldía también fue absorbida. Ahora se vende, se diseña, se convierte en estética. Hasta la disidencia tiene algoritmo. Y mientras creemos estar rompiendo el sistema, seguimos alimentándolo. Cada reacción, cada impulso, cada necesidad de aprobación, cada pequeña descarga de dopamina instantánea, todo deja rastro, todo perfila, todo construye una versión de nosotros más útil para las máquinas que para nosotros mismos. Ya no hace falta conocerte personalmente. Tus hábitos hablan antes que tú mismo. Saben qué deseas, qué temes, qué vas a comprar, qué vas a pensar, a veces incluso antes de que lo pienses. Y lo más perturbador es que muchos entregan todo esto voluntariamente. Porque el ser humano soporta mejor la vigilancia si viene disfrazada de entretenimiento. Nos agotaron mentalmente. Ese es otro detalle importante. Una mente agotada no cuestiona, solo sobrevive. Trabajar, consumir, desplazarse, responder mensajes, compararse, dormir mal, repetir. Un bucle perfecto, ¿no? Y cuando alguien apenas tiene energía para llegar vivo al final del día, pensar profundamente se convierte en un lujo. Por eso tanta gente ya no siente nada con intensidad. Ni amor, ni rabia, ni asombro. Todo dura segundos. Incluso el dolor ha sido reducido a contenido. Vemos tragedias mientras cenamos, guerras entre anuncios, personas derrumbándose entre vídeos absurdos y música pegadiza. El horror ya no impacta, se desliza. Y una sociedad que normaliza el horror sin detenerse a sentirlo, empieza a perder partes esenciales de sí misma. Quizá por eso hay tantos cuerpos despiertos y tan pocos espíritus presentes. La gente ríe, pero no descansa. Habla, pero no conecta. Se muestra constantemente, pero cada vez se siente más invisible. Y en medio de todo esto aparece la gran contradicción moderna. Nunca estuvimos tan conectados. Jamás estuvimos tan solos. Porque la conexión no siempre une. A veces solo evita que escuches el eco de tu propio vacío. Y ahí entra la catedral de carne blanda, no como un lugar físico, sino como una estructura invisible, un estado mental colectivo, un templo construido con comodidad, miedo, distracción y necesidad de pertenecer, donde la carne blanda no es debilidad física, sino una voluntad incapaz de sostenerse firme. Personas moldeables, adaptables, funcionales, humanos que han confundido sensibilidad con fragilidad y paz con ausencia de conflicto, porque quien nunca se enfrenta a sí mismo termina convertido en material maleable para cualquier cosa, y quizá por eso el sistema ya no necesita destruir espíritus libres, le basta con cansarlos, silenciarlos lentamente, hacer que se adapten, hasta que un día ellos mismos pidan las cadenas, como quien pide refugio en la tormenta. Hay algo profundamente extraño en nuestra época.
algo difícil de señalar directamente porque no tiene una forma concreta ni un rostro definido. No se presenta como una amenaza visible, no obliga, no golpea la puerta, simplemente está ahí, rodeándolo todo. Tiene que ver con el ruido, no solo con el ruido físico, sino con el mental. El constante flujo de estímulos que llena cada espacio vacío antes incluso de que podamos percibirlo. Hemos construido una realidad donde quedarse a solas con uno mismo se ha vuelto incómodo, casi antinatural. Cada momento de espera necesita una pantalla, cada silencio necesita sonido, cada pausa necesita ser ocupada. Y quizá eso no sea casual. Porque el silencio tiene un efecto que hoy resulta peligroso. Obliga a mirar hacia adentro. Durante mucho tiempo, el ser humano convivió con sus propios pensamientos de una manera mucho más directa. Había espacio para el aburrimiento, para la contemplación, para el conflicto interno. Ahora todo eso parece haber sido sustituido por una necesidad permanente de distracción, como si mantenerse ocupado fuera más importante que comprender qué ocurre realmente dentro de uno mismo. Lo inquietante es que muchas personas ya no saben descansar sin estímulos. El vacío de unos pocos segundos genera ansiedad inmediata. Automáticamente aparece el impulso de revisar algo, consumir algo, escuchar algo, mirar algo. No importa demasiado que sea. Lo importante es evitar ese instante en el que la mente podría empezar a hacerse preguntas incómodas. Y cuando más se repite esa dinámica, más difícil resulta sostener una reflexión profunda. La atención se fragmenta, el pensamiento se acelera. Todo empieza a durar menos. Las emociones, las conversaciones, las ideas, incluso la indignación se vuelve breve. Todo pasa rápido, desaparece rápido y es sustituido inmediatamente por otra cosa. Esto tiene consecuencias más profundas de lo que parece, porque una mente constantemente saturada pierde capacidad de observación. Ya no profundiza, reacciona. Ya no contempla, consume. Se mueve entre impactos rápidos, titulares instantáneos y estímulos diseñados para captar atención durante segundos. Y cuando el cerebro se acostumbra a ese ritmo, cualquier cosa que requiera tiempo, silencio o complejidad empieza a sentirse pesada. Pensar deja de ser natural. Sentir profundamente también. Poco a poco, la experiencia humana comienza a desplazarse hacia la superficie. Todo debe ser visible, compartible, inmediato. Hay personas que ya no viven ciertos momentos de forma plena porque parte de su mente está ocupada pensando en cómo mostrarlos. La experiencia deja de ser únicamente vivida y empieza a convertirse también en representación. Esto lo podéis ver en cualquier cosa. Y yo, una vez más, con el yo, porque el ejemplo es lo que mejor puede una persona percibir. Yo jamás me he mostrado, yo jamás he mostrado mi vida, yo jamás he mostrado, sí, he mostrado lugares donde voy cuando quiero representar precisamente eso. ¿Qué es lo que yo muestro siempre? Montaña, naturaleza, silencio, sonido de pájaros, aire golpeando hojas, los ríos que sabéis que me encantan. Lugares donde uno puede pensar, donde uno puede autocontemplarse, donde uno puede aburrirse. Yo amo aburrirme. He consagrado mi vida a ocupar grandes cantidades de tiempo aburriéndome. Puedo meditar. En fin, predicar con el ejemplo, pero de uno mismo, para mí. Pero nadie sabe. Bueno, y si lo dijera ahora, pues ya lo sabríais. Pero bueno, que yo, dentro de este mundo, de estas cosas, de las energías, dentro de todo esto, pues también tengo mis conocimientos y nunca jamás
los he puesto, ni nunca jamás he hablado de ello. No soy un escaparate. Simplemente intento ofrecer conocimiento. El conocimiento no necesita personas, sino conocimiento. Porque sostener constantemente una representación de uno mismo termina agotando. Y yo no quiero agotarme, yo quiero seguir haciendo lo que hago. Ese agotamiento, si lo padecéis, no siempre se reconoce de forma clara. A veces aparece como apatía, como irritabilidad, como una sensación difusa de vacío difícil de explicar. Personas rodeadas de estímulos, entretenimiento e interacción constante que, aún así, sienten una desconexión enorme con su propia vida. ¿A cuántos y a cuántas de vosotros y vosotras os sucede esto? Este episodio sería importantísimo poderlo compartir. Pero si habéis llegado hasta él, lo importante es que lo escuchéis, que lo guardéis y que lo disfrutéis y que lo podáis meditar. Que penséis en qué situación estáis, porque yo he hablado siempre que a mí no me importa el grupo, a mí me importa el individuo. El individuo es el que forma el todo. La unidad, el todo, no el todo a la unidad. La gente quiere colectivos, yo quiero librepensadores y librepensadoras que por sí mismos puedan avanzar y tomar sus decisiones sin necesidad de la aprobación de nadie. Porque hay una diferencia muy importante entre estar distraído y estar en paz. La distracción adormece, la paz enfrenta. Y quizá por eso la distracción resulta tan eficaz, porque evita el contacto con ciertas preguntas que podrían alterar toda la estructura sobre la que se sostiene esta forma de vida. Preguntas simples pero peligrosas. ¿Quién eres cuando nadie mira? ¿Qué queda de ti sin validación externa? ¿Cuántas de tus ideas nacieron realmente de ti? ¿Cuánto de lo que deseas fue colocado ahí? Son preguntas incómodas porque obligan a detenerse, y detenerse en una sociedad diseñada para el movimiento constante casi se percibe como una amenaza. Mientras tanto, la maquinaria sigue funcionando, produciendo ruido, entretenimiento, información infinita, manteniendo a millones de personas ocupadas, estimuladas y emocionalmente dispersas. No hace falta esconder la verdad cuando nadie tiene tiempo ni energía para profundizar lo suficiente como para encontrarla. Y quizá esa sea una de las formas de control más sofisticadas jamás creadas. Una prisión donde las puertas están abiertas pero los prisioneros han olvidado por qué deberían salir. Este episodio de los poemas del dragón llega patrocinado por Neurodream. ¿Cansado de pensar demasiado? ¿Harto de cuestionarlo todo? ¿Siente esa incómoda sensación de vacío existencial antes de dormir? No se preocupe. En Neurodream hemos diseñado la solución perfecta para usted. Presentamos Sleep Fit Infinity, la primera plataforma de estimulación nocturna capaz de reproducir contenido infinito directamente adaptado a sus debilidades emocionales. Mientras duerme, nuestro algoritmo analizará sus miedos, sus deseos, sus inseguridades y esa tristeza rara que usted finge no tener, para ofrecerle exactamente lo que necesita consumir sin que tenga que pensar. ¿Ansiedad? Más entretenimiento. ¿Vacío? Más dopamina. ¿Preguntas incómodas? Más ruido. Porque en Neurodream creemos firmemente que el silencio es una amenaza para la productividad. Además, con nuestra suscripción premium Cathedral, podrá disfrutar de opiniones prediseñadas, indignación automática personalizada, empatía digital artificial,
espiritualidad rápida en menos de 30 segundos y nuestro nuevo filtro, simulación de personalidad auténtica. Neurodream. Usted no necesita despertar, solo actualizarse. Creo que ha llegado el momento de hablar de el mecanismo que hay detrás de todo esto. Es decir, de que la conversación empiece a incomodar de verdad. Porque hasta ahora podríamos hablar de hábitos, de tecnología, también de cambios sociales, de psicología colectiva, cosas visibles, explicables, incluso normales dentro de una civilización hiperconectada. Pero llega un punto donde la pregunta parece sola. Si todo esto genera individuos más distraídos, más agotados, más dependientes emocionalmente, más fáciles de dirigir, ¿de verdad nadie se beneficia de ello? Esa es la grieta. Y no hace falta caer en fantasías simplistas para observar algo evidente. El poder siempre ha entendido el valor del control mental mucho antes que el físico. Los imperios antiguos utilizaban religión, otros utilizaron miedo, otros guerra, otros hambre. Hoy el mecanismo es mucho más elegante, porque una población entretenida consume más, una población emocionalmente fragmentada se organiza menos, y una población agotada no cuestiona estructuras complejas. En definitiva, una población dividida entre sí rara vez mira hacia arriba. Ese quizás sea el detalle más importante. La energía colectiva ya no se dirige hacia quienes concentran poder real, sino hacia conflictos diseñados para mantener a la sociedad ocupada en enfrentamientos horizontales constantes, ideologías convertidas en identidades absolutas, discusiones interminables, bandos artificiales, guerra psicológica permanente disfrazada de debate social. Mientras tanto, las estructuras verdaderamente influyentes permanecen casi intactas. Corporaciones gigantescas capaces de moldear comportamiento humano a escala masiva. Algoritmos que deciden qué ves, qué ignoras y cuánto tiempo permaneces expuesto a ciertas emociones. Modelos económicos basados en capturar atención humana como recurso explotable. Porque hoy el producto ya no es únicamente lo que compras, el producto eres tú. Tu atención, tus patrones, tus impulsos, tus reacciones. Cada clic alimenta sistemas capaces de conocerte mejor de lo que muchas personas se conocen a sí mismas. Y cuanto más predecible eres, más fácil resulta dirigir tu comportamiento sin que percibas la dirección. Eso no significa necesariamente que exista una sala oscura llena de hombres diseñando cada detalle del mundo como en una caricatura conspirativa. La realidad suele ser más fría y más eficiente que eso. A veces ni siquiera hace falta coordinación total. Basta con tener unos intereses alineados. Tecnología diseñada para maximizar permanencia. Medios diseñados para maximizar impacto emocional. Política diseñada para maximizar polarización, mercados diseñados para maximizar dependencia, todo empuja hacia el mismo resultado. Individuos cansados, hiperestimulados, emocionalmente reactivos y cada vez menos conectados consigo mismos. Y cuando alguien intenta señalar el patrón completo ocurre algo curioso. Se ridiculiza inmediatamente, porque la sociedad moderna tolera mejor cualquier exceso antes que alguien que cuestione la estructura general. Puedes hablar de violencia, de decadencia, de corrupción o crisis mientras lo hagas de forma fragmentada. Pero en el momento que unes los puntos, incomodas. Y eso no ocurre solo desde arriba, ocurre también desde abajo. Las personas defienden muchas veces el sistema que las deteriora porque reconocer el nivel de manipulación implicaría aceptar algo difícil, que quizá gran parte de sus pensamientos, deseos y reacciones no son tan libres como creían, y eso hiere profundamente el ego humano.
Por eso la mayoría prefiere la comodidad a la negación. Porque mirar demasiado tiempo detrás del telón tiene un precio psicológico. Empiezas a notar patrones en todas partes. Descubres cómo el miedo mueve masas enteras, cómo las narrativas cambian de forma sincronizada, cómo la indignación colectiva puede activarse y apagarse casi como un interruptor. Empiezas a comprender que el control más perfecto no es aquel que obliga, sino aquel que consigue que las personas participen voluntariamente en su propia domesticación. Y quizá ahí encaje finalmente el verdadero significado de esta catedral de carne blanda. No un edificio, no una institución concreta, no una conspiración aislada, sino una civilización entera convertida en un organismo dócil. Un lugar donde la obediencia ya no necesita imponerse porque ha sido integrada como normalidad, donde millones de personas creen estar despiertas mientras reaccionan exactamente como fueron condicionadas para reaccionar, y donde el mayor triunfo del sistema no fue controlar cuerpos, sino moldear almas incapaces de imaginar otra forma de existir. Versos, misterio, revelación. Aquí no se escuchan poemas, se invocan. Sígueme y despierta al dragón que duerme en ti. Creo que ha llegado el momento perfecto para la revelación. Hay un error que se repite constantemente cuando la gente imagina el poder. Piensa en control físico, en vigilancia visible, en dictaduras evidentes, en soldados, en censura brutal, en cadenas. Pero las estructuras realmente sofisticadas no funcionan así, porque el cuerpo es lo menos importante. El cuerpo solo ejecuta. Lo verdaderamente valioso siempre fue otra cosa, la percepción. Quien controla la percepción no necesita controlar directamente la realidad. Le basta con moldear la forma en que esta realidad es interpretada. Y quizá ahí se esconde la revelación más perturbadora de todas. La guerra moderna no ocurre principalmente sobre territorios, ocurre sobre la conciencia humana. No se lucha solo por recursos, ni por fronteras, ni siquiera por ideologías. Se lucha por definir qué piensa una persona antes incluso de que ella misma llegue a pensarlo. Qué desea antes de que lo desee, qué teme antes de que descubra el origen de ese miedo. Porque un ser humano cuya percepción ha sido diseñada externamente puede vivir toda su vida creyéndose libre sin haber tenido jamás un pensamiento completamente suyo. Y eso cambia todo, porque entonces entiendes que muchas estructuras simplemente piensas que están separadas, pero comienzan a encajar como órganos de un mismo organismo. La sobreestimulación, la velocidad constante, la saturación informativa, la destrucción de la intención, la infantilización emocional, la polarización permanente, la ansiedad social, la economía de dopamina, la erosión del silencio, la dependencia tecnológica. No, todo esto no son fenómenos aislados, son efectos convergentes. Y el resultado no es solo una población entretenida, es algo mucho más profundo, algo mucho más perturbador. Es una humanidad incapaz de sostener estados prolongados de conciencia crítica. Observa esto con calma. El sistema actual no necesita ciudadanos especialmente inteligentes o ignorantes. Eso es secundario. Necesita algo mucho más específico. Necesita personas cognitivamente fragmentadas,
individuos incapaces de mantener atención profunda el tiempo suficiente como para atravesar capas de propaganda, contradicción o manipulación emocional. Porque la verdad rara vez sobrevive en la velocidad. La verdad necesita silencio, tiempo, observación, contradicción, duda, y vivimos exactamente en la arquitectura opuesta. Cada plataforma moderna compite por destruir tu continuidad mental. Interrupciones constantes, impactos breves, recompensas inmediatas, microdescargas emocionales, fragmentación continua. Todo esto no es solo entretenimiento, es condicionamiento neurológico masivo. Y cuanto más fragmentada está una mente, más predecible se vuelve. Aquí aparece algo que pocas personas se atreven a mirar de frente. La humanidad está entrando en una fase donde el poder ya no necesita imponerse desde fuera, porque comienza a instalarse dentro del propio funcionamiento psicológico del individuo. La vigilancia externa era imperfecta, la autocorrección interna es absoluta. Ese es el verdadero salto evolutivo del control moderno. Ya no hace falta perseguir herejes cuando las personas aprenden a censurarse solas. Ya no hace falta destruir rebeldes cuando puedes agotar químicamente su capacidad de resistir. Ya no hace falta prohibir el pensamiento profundo cuando puedes rediseñar el entorno para hacerlo casi imposible. Y todo esto ocurre mientras la población cree vivir la era de mayor libertad de la historia. Esa ironía es demasiado perfecta para ser ignorada. Porque cuando más libre se siente una sociedad, menos sospecha del condicionamiento. Y ahí el sistema se vuelve invisible. No como una organización concreta, no necesariamente como un grupo secreto clásico, sino como una inteligencia estructural, una red de intereses, tecnologías, mercados, ingeniería conductual y mecanismos psicológicos que evolucionan juntos hacia el mismo objetivo: reducir incertidumbre humana, hacer el comportamiento predecible, gestionable, comerciable. Porque un ser humano impredecible es difícil de gobernar, difícil de vender, difícil de clasificar y, sobre todo, difícil de absorber. Es por eso que todo empuja hacia identidades simples, etiquetas rápidas, posturas prefabricadas, opiniones binarias, versiones reducidas del individuo. El sistema ama lo simplificado porque lo simplificado consume mejor, piensa menos, reacciona menos y, mientras tanto, algo terrible empieza a suceder lentamente: la pérdida progresiva del mundo interior. La imaginación disminuye, la contemplación desaparece, el simbolismo muere, la capacidad de asombro se erosiona. El ser humano deja de habitar profundidad y empieza a vivir únicamente en superficie. Eso explica por qué tantas personas sienten un vacío extraño incluso rodeadas de estímulos. Porque el alma humana, llámala conciencia, espíritu o identidad profunda, no fue diseñada para existir permanentemente en estados de dispersión. Necesita significado, necesita silencio, necesita contacto con algo que no pueda consumirse instantáneamente. Pero el sistema moderno transforma toda experiencia en producto, incluso la espiritualidad. Meditación rápida, filosofía resumida, rebeldía estética, identidades empaquetadas, trascendencia convertida en mercancía, todo reducido a formatos rápidos, seguros y digeribles. Porque cualquier experiencia verdaderamente transformadora tiene algo peligroso: vuelve menos manipulable al individuo, y eso no resulta rentable. Aquí es donde la catedral de carne blanda revela finalmente su núcleo real. La carne blanda no representa debilidad física, representa plasticidad espiritual. Un ser humano adaptado al estímulo. Un ser humano condicionado por validación externa,
desconectado de su centro interior, que termina perdiendo la capacidad de sostenerse a sí mismo sin guía constante. Necesita tendencias para pensar, algoritmos para elegir, pantallas para sentir, ruido para no colapsar frente al silencio. Y cuando una civilización completa llega a ese punto, aparece el escenario perfecto para el control definitivo. Personas que creen elegir, mientras reaccionan exactamente dentro de márgenes diseñados. Pero hay algo aún más inquietante, porque quizá el objetivo final nunca fue crear esclavos obedientes. Eso es demasiado antiguo, demasiado imperfecto. Quizá el verdadero objetivo sea algo muchísimo más sofisticado. Crear individuos incapaces siquiera de concebir qué significa ser libres. Y si eso ocurre, la prisión desaparece, porque ya no hace falta construir barrotes cuando el límite ha sido instalado directamente en la percepción humana. Ahí termina la obra perfecta. La catedral ya no está fuera, está dentro, y millones de personas viven en ella sin sospechar siquiera que llevan años rezando ante un altar construido con sus propios impulsos. Pero quizás no todo está perdido. ¿Podríamos hablar de la noche en que la catedral respiró? Hay imágenes que uno no sabe si recuerda o si le fueron implantadas. Esta apareció una madrugada, no mientras dormía, sino en ese extraño estado donde la mente aún no distingue del todo entre pensamiento y revelación. La ciudad estaba en silencio, no era un silencio real, era uno artificial, el silencio eléctrico de las viviendas iluminadas a las 3 de la mañana. El zumbido invisible de routers, pantallas encendidas, motores lejanos, vidas despiertas consumiendo insomnio. Miles de ventanas brillaban en la oscuridad como nichos abiertos dentro de un cementerio vertical, y detrás de cada uno, rostros azules. Cabezas inclinadas, dedos moviéndose, miradas vacías reflejadas en cristal líquido. Parecía un ritual, uno gigantesco. Como si toda la ciudad participara sin saberlo en una liturgia diseñada mucho antes de que naciera. Entonces ocurrió algo extraño. Por un instante, la ciudad dejó de parecer una ciudad y empezó a verse como otra cosa, una estructura viva, orgánica, inmensa, la catedral, no construida con piedra sino con atención humana. Las avenidas parecían arterias, las pantallas órganos luminosos. Las redes invisibles que conectaban millones de dispositivos recordaban las venas extendidas bajo la piel del mundo, y dentro, nosotros, alimentándola. Cada clic era sangre, cada emoción reaccionaria un impulso nervioso, cada discusión inútil otro latido del monstruo. La catedral respiraba lentamente, como un animal dormido que llevaba siglos creciendo debajo de nuestra civilización. Y cuando más la observaba, más imposible resultaba distinguir dónde terminaba la máquina y dónde empezaba el ser humano, porque las personas ya no parecían vivir dentro del sistema, parecían extensiones del propio sistema, terminales biológicas, nodos emocionales, células capaces de producir atención, ansiedad, consumo y obediencia conductual. Entonces entendí algo peor: la necesidad no necesitaba esclavos, necesitaba creyentes. Sí, gente convencida de que no existe otra forma de vivir, y quizá por eso la mayoría no quiere despertar realmente. Eso también forma parte de la revelación, porque despertar suena romántico hasta que descubres lo que exige. Despertar implica perder comodidad psicológica, implica aceptar que muchas de tus certezas fueron construidas por otros, implica mirar directamente la cantidad de tiempo desperdiciado, la cantidad de impulsos ajenos que confundiste con deseos propios.
La cantidad de veces que traicionaste lo que sentías para encajar, y no todo el mundo soporta eso. Muchos prefieren continuar dormidos. No porque sean débiles, sino porque la verdad desgasta, aísla, rompe identidades completas. Es más fácil seguir consumiendo ruido que reconstruirse desde cero. Más fácil repetir discursos, más fácil pertenecer, más fácil obedecer dinámicas absurdas que enfrentarse al vacío de no saber quién eres realmente. Y ahí comprendí la parte más oscura de todo esto. El sistema no se mantiene solo por imposición. Se mantiene porque existe una parte del ser humano que ama las cadenas. Sí, las cadenas le evitan enfrentarse a sí mismo. Eso era la carne blanca, no fragilidad física, fragilidad espiritual, la incapacidad de sostener una conciencia libre sin buscar inmediatamente anestesia. Y entonces vi algo que todavía hoy me cuesta explicar. La catedral abrió los ojos, no ojos humanos, miles, millones, pantallas extendiéndose al mismo tiempo en toda la ciudad, como pupilas artificiales mirando desde las paredes del mundo. Y durante un segundo insoportable sentí que aquello nos observaba de vuelta, no como una máquina, sino como una inteligencia alimentada durante décadas por atención humana, miedo, dependencia emocional, hiperestimulación, soledad y deseo constante de validación. Una criatura nacida de todo aquello que cedimos voluntariamente. Entonces comprendí una última mentira. Nunca nos quitaron el silencio, lo entregamos. Nunca nos robaron la atención, la sacrificamos. Nunca destruyeron el espíritu humano, lo reemplazaron lentamente por versiones cómodas de nosotros mismos. Versiones más funcionales, más dóciles, más predecibles, y lo más aterrador es que muchos ni siquiera quieren recuperarlo. Porque recuperar el alma implica atravesar primero todo aquello que usamos para entenderla. La catedral siguió respirando, las ventanas seguían brillando, miles de personas continuaban deslizando el dedo en la oscuridad sin sospechar que estaban rezando. Y quizá la prueba definitiva de que la domesticación fue perfecta es que millones de personas escucharán todo esto, sentirán un escalofrío, asentirán en silencio y mañana volverán exactamente a la rutina que los está vaciando por dentro. Porque la catedral no encierra cuerpos, encierra voluntades, y tal vez el sistema nunca necesitó destruir al ser humano. Le bastó con convencerlo que el alma era una molestia. El hombre que no podía apagar el ruido. Todas las noches hacía lo mismo. Llegaba cansado, dejaba las llaves, encendía una pantalla, luego otra y otra más. No porque quisiera mirar algo concreto, sino porque el silencio empezaba a darle miedo. Solo un rato más. Solo algo para distraerme. Solo no pensar. Al principio no parecía grave. Todo el mundo vivía así. Contenido corto, risas rápidas, opiniones rápidas, rabia rápida. Nada permanecía demasiado tiempo, ni siquiera él mismo. Una madrugada, mientras la ciudad respiraba neón y cansancio, ocurrió algo extraño. La pantalla se quedó congelada, sin vídeos, sin sonido, sin movimiento, solo su reflejo. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, hubo silencio. ¿Quién eres cuando nadie te distrae?
Sintió algo helado recorrerle el pecho. No era miedo exactamente, era reconocimiento, como si acabara de encontrarse con alguien olvidado hacía años. Él mismo, pero no el personaje, no el perfil, no la versión editada. Algo mucho más profundo, algo agotado. ¿Cuántas decisiones fueron realmente tuyas? ¿Cuántas ideas colocaron dentro de ti antes de que aprendieras a nombrarlas? ¿Cuánto de lo que deseas nació afuera? Intentó volver a encender el sonido. No pudo. Intentó desbloquear el teléfono. La pantalla no respondía. Y el silencio comenzó a hacerse enorme. Demasiado enorme. Entonces lo comprendió. No estaba enganchado al entretenimiento. Estaba huyendo de algo. De esa grieta interna, de esa sensación constante de haber vivido demasiado tiempo lejos de sí mismo. Y cuanto más miraba su reflejo negro en la pantalla, más extraño le parecía su propio rostro. Como si hubieran pasado años convirtiéndose lentamente en alguien diseñado por otros. Consume, desliza, comparte, obedece, actualiza, sonríe. Cerró los ojos y durante un instante terrible ya no supo distinguir si esas voces venían del dispositivo o de dentro de su propia cabeza. La catedral nunca estuvo fuera. La llevábamos encendida dentro del cráneo. Bueno, ahora que ya hemos diseccionado a la perfección esta catedral de carne blanda, creo que es momento para empezar a dar un poquito de luz entre tanta oscuridad, porque existe algo que aún no han podido absorber, algo que todavía se resiste, algo pequeño, algo difícil de medir, invisible para las métricas. Estoy hablando de la conciencia, no entendida como espiritualidad vacía ni frases prefabricadas de autoayuda, sino como algo mucho más trascendental, la capacidad brutal de observarse a uno mismo sin anestesia. Porque ahí es donde el mecanismo empieza a fallar, cuando alguien soporta el silencio suficiente como para escucharse de verdad, cuando alguien deja de reaccionar automáticamente, cuando alguien se atreve a permanecer quieto sin buscar inmediatamente una pantalla, una validación, un estímulo, una distracción que tape el eco interior. Eso es peligrosísimo para la catedral, porque el sistema puede absorber casi cualquier cosa: la rebeldía, la estética alternativa, la indignación, las ideologías, incluso la espiritualidad convertida en producto. Pero hay algo que no puede integrar del todo: un individuo que ha aprendido a pensar sin necesidad de aprobación externa, alguien capaz de quedarse solo con sus ideas, sin correr inmediatamente a exhibirlas, alguien capaz de contemplar, de sostener contradicción, de aceptar incomodidad sin anestesia. Eso no produce buenos consumidores, produce seres difíciles de programar. Y quizá por eso el silencio moderno resulta tan extraño, porque el silencio verdadero no es ausencia de ruido, es ausencia de interferencia, y mucha gente lleva muchos, pero que muchos años interferida. Lleva tantos años que ya no recuerda cómo suena su propia mente sin voces externas atravesándola constantemente. Por eso recuperar atención hoy es casi un acto espiritual. Leer lentamente,
escuchar de verdad, mirar el mundo sin necesidad de capturarlo, pensar algo que no venga diseñado para ser compartido. Pequeños actos aparentemente insignificantes que se han vuelto revolucionarios, porque toda estructura basada en distracción constante tiembla ante cualquier intento de sostener presencia real. Y aún así, el sistema seguirá avanzando, más rápido, más inversivo, más íntimo. Las próximas generaciones ni siquiera recordarán un mundo sin algoritmos moldeando percepción desde la infancia. La línea entre pensamiento humano y diseño conductual será cada vez más difícil de distinguir, y probablemente llegará un punto en el que la mayoría ya no quiera distinguirla, porque delegar la conciencia siempre será más cómodo que cargar con el peso de existir plenamente. Ahí es hacia donde parece dirigirse todo, una humanidad progresivamente incapaz de soportar realidad no filtrada, necesitando mediación constante, interpretación constante, estímulo constante, como si el ser humano estuviera perdiendo poco a poco la tolerancia al mundo natural, al mundo lento, a la profundidad emocional, a la incertidumbre. Y quizá ese sea el verdadero colapso, no económico, no político, no tecnológico, espiritual. Una erosión lenta de aquello que hacía humano al ser humano. No olvidéis una cosa importantísima, trascendental, diría yo. Hay una razón por la que el alma desapareció del discurso moderno, porque el alma no encaja, no puede cuantificarse, no puede acelerarse, no puede optimizarse del todo. El alma contempla, y una sociedad construida sobre velocidad necesita exactamente lo contrario. Necesita impulsos rápidos, deseos rápidos, identidades rápidas. El alma duda demasiado para eso, se detiene, pregunta, observa, y toda observación profunda ralentiza el consumo. Por eso el sistema tolera mejor cualquier exceso que una conciencia verdaderamente despierta. Sí, tolera adicciones, tolera odio, tolera superficialidad, tolera vacío, incluso puede monetizarlos. Pero alguien que empieza a recuperar soberanía interior, eso sí resulta incómodo, porque deja de ser completamente predecible. Y el problema de una civilización basada en predicción constante es que termina percibiendo la libertad genuina como un fallo del sistema, como una anomalía. Por eso, hoy muchas personas sienten culpa por descansar, culpa por desconectarse, culpa por desaparecer unos días, culpa por no producir constantemente una versión visible de sí mismas, como si existir ya no fuera suficiente, como si cada ser humano necesitara justificar continuamente su presencia mediante rendimiento, visibilidad o validación externa. Eso no es evolución. Es colonización psicológica, la ocupación completa del espacio interior humano, y quizás lo más devastador es que ocurrió lentamente, sin invasiones visibles, sin declarar guerra, solo sustituyendo silencio por ruido, presencia por estímulo, identidad por personaje, hasta que millones de personas terminaron sintiendo vacío sin comprender exactamente qué habían perdido. Porque lo perdido no era material. Lo perdido era conexión interna, era profundidad, era alma. Sí, alma. Algo de lo que ya hemos hablado en numerosos episodios. Creo que en el de hoy queda perfectamente claro que sin haber un plan, hay un plan, que sin haber una intención hay una intención, que sin haber una conspiración hay una conspiración. Por lo tanto, dejémonos de tonterías. Hay una conspiración para tenernos así. Hay una conspiración para que olvidemos lo que somos realmente, para que reflexionemos, para que interioricemos, para que
como yo digo siempre, seamos personas libres de pensamiento. Creo que este es el mayor episodio como homenaje a esta idea, a esta labor que yo me propuse desde el principio que comencé a escribir poesía, y que era que la gente pensara con libertad, sin ideología, sin religiones, sin pretextos, sin miedos, sin excusas, con libertad total, sintiendo. Cuando uno aprende a sentir, las decisiones fluyen solas, fluyen mucho mejor, mucho más certeras. No existen tantas dudas porque ya se reconoce que llegará un momento en el que se sabrá cómo actuar y por tanto no se teme. Hemos de tener en cuenta que puede existir un día, y de hecho existirá, en que todo esto colapse, y que no sea por explosiones ni tampoco por guerras visibles, sino con algo mucho más silencioso, que sea con agotamiento, porque ninguna civilización puede sobrevivir eternamente desconectada de su propio núcleo humano. No lo dudéis ni un segundo, llegará un momento en que el ruido ya no consiga tapar el vacío, un instante que será extraño, en el que millones de personas sentirán al mismo tiempo que algo dentro lleva demasiado tiempo muriendo, y entonces ocurrirá lo impensable. La gente volverá a mirar alrededor, de verdad, sin filtros, sin personajes, sin narrativa prefabricada. Y entonces la catedral comenzará a agrietarse, porque descubrirá su secreto más terrible. Jamás tuvo cimientos, solo distracción, solo miedo, solo seres humanos aterrados de permanecer solos consigo mismos. Y cuando las pantallas se apaguen, cuando el algoritmo deje de susurrar identidad, cuando el último estímulo se retire por fin del cerebro exhausto de la especie, quedará una pregunta, una sola, la más antigua, la única que siempre intentamos evitar. ¿Qué queda del ser humano cuando ya no tiene nada detrás de lo que esconderse? Ese día no habrá notificaciones, no habrá discursos, no habrá entretenimiento suficiente. Solo silencio, y en ese silencio muchos descubrirán demasiado tarde que pasaron toda una vida alimentando una prisión con fragmentos de sí mismos, porque la catedral nunca necesitó barrotes, le bastó con enseñarnos a huir de nuestra propia profundidad, y quizá, solo quizá, el último acto de rebeldía real no consiste en destruir el sistema, sino en recordar cómo se siente tener alma en un mundo que lleva décadas intentando convertirte en algo más fácil de controlar. Y cuando el miedo finalmente pierda su voz, la catedral de carne blanda se derrumbará sola, porque el miedo jamás supo construir eternidad, solo jaulas temporales para espíritus que olvidaron quiénes eran. Y eso es lo que intento yo aquí. Que los espíritus libres recuerden quiénes eran, que vuelvan a anidar en estos cuerpos moribundos. Yo muchas veces he hablado de muertos vivientes, y a esto me refiero, auténticos zombies, gente sin capacidad, sin voluntad propia, que actúan como propios zombies, valga la redundancia. Los zombies se alimentan de carne, en las películas, de cerebros era, bonita paradoja, Los zombies se alimentan de cerebros. Y efectivamente de nuestro cerebro es de lo que se alimenta esta catedral de carne blanda. De nuestros cerebros débiles, de nuestras actitudes manejables, de nuestros miedos, de nuestras tolerancias, de nuestro simplismo. Hoy no ha sido un episodio sencillo, pero sí ha sido un episodio que creo, que espero, que confío y que deseo que os sirva, que incluso os duela, que os moleste, que os haga reconoceros y miraros frente al espejo desnudos de mentiras, y que quizás entonces empecéis a reaccionar poco a poco. Ahora entendéis por qué es tan importante esa famosa meditación, pero tranquila,
¿Por qué es tan importante el autoconocimiento, la reflexión, la paz, la calma interior? Reflexionar ahora, después de este episodio, reflexionad en calma, reflexionar si realmente sois felices con lo que hacéis, cómo lo hacéis, con lo que hacéis cada día, si encontráis un momento para vosotros mismos o incluso ese momento que tenéis libre es para los demás. Yo no soy una persona generosa en ese aspecto. Principalmente, lo primero es mi satisfacción personal y eso no implica dañar al prójimo. Esa es la diferencia entre alguien que tiene una vida interior, que no necesita estímulos externos para ello, y el que constantemente necesita estímulos externos para poder reafirmarse en una supuesta situación de bienestar, que ya os digo que generalmente no es, y por ello vienen todos los problemas añadidos, problemas de consumismo, problemas de adicciones, problemas sociales, problemas psicológicos, problemas de adaptación. Creemos que estamos adaptados y a eso a lo que nos adaptamos no es natural. Y lo que no es natural, si nosotros no nos acabamos convirtiendo en máquinas, pues nos acaba sepultando. Y entonces se recurre a químicas, se recurre a pastillas para dormir, se recurre a pastillas para estar más tranquilos, se recurre a compras compulsivas, se recurre a dopamina emocional, sea del tipo que sea. La dopamina está muy bien administrada por la realización de ejercicio, ¿sí? El ejercicio también sirve para la autocontemplación, pero vamos al gimnasio en grandes espejos, grandes historias, mirando al de al lado, escuchando los cascos. A ver, yo no voy a decir que se esté en silencio. Evidentemente en un gimnasio no se va a estar en silencio, pero sí se puede intentar concentrarse en lo que se está haciendo. Es decir, que haya una comunicación directa entre el pensamiento y el músculo que se está trabajando, el ejercicio que se está realizando. Pero estamos con el móvil montando en la bicicleta estática, estamos con el móvil mirando qué serie me toca ahora para hacer, qué tengo que hacer, qué ha dicho este preparador, qué ha dicho el otro, cómo entrena este, cómo entrena el otro. Una vez más, escaparate. Una vez más, todo por los demás. Por eso mismo, en vez de una persona hacer ejercicio para intentar mejorar de salud, muchos chavales de hoy en día lo que hacen es doparse para intentar conseguir un cuerpo en 2 meses que se consigue de estos de gimnasio y luego estar podridos por dentro. Una vez más el escaparate. Yo ya tengo unos cuantos años y bueno, como no saco fotos, pues no saco fotos, pero ya os digo yo que estoy bastante fuerte. No como un culturista, se me entienda, pero sí bastante atlético. ¿Y eso en qué se basa? Pues en decenas de años haciendo ejercicio. Ya está, sin más. Y en ir perfeccionando poco a poco lo que se va realizando, porque cuando algo se hace con constancia, se mejora. Se ve modelos de entrenamiento, evidentemente que sí, pero no cuando se vaya a estar en el gimnasio y no obsesionado, sino como una preparación para lo que vas a hacer. Hoy en día no nos gusta prepararnos tampoco. Nos gusta que todo sea rápido, unas tablas rápidas sin entender qué es lo que estoy haciendo. Me he centrado en el deporte, pero es para cualquier cosa en la vida, para cualquiera. Cualquier ejemplo sirve, pero me gusta hablar de ciertos ejemplos que más o menos controle para poder trasladar la idea. Yo creo que no es necesario alargarse mucho más en este episodio. Sé que os encantaría que estuviera 3 horas más hablando, pero bueno, si queréis que sea así, pues ya sabéis, compartís este episodio, que vea yo que de repente hay 500 seguidores más aquí, que si queréis lo podéis hacer, porque es muy sencillo, es compartir, pero volvemos a lo mismo.
¿Cómo comparto yo algo que va contra el sistema? Me van a señalar. Pues entonces, no os quejéis después. Creéis que habéis despertado y sois unos cobardes más. Ya sabéis que a mí me gusta repartir a todo el mundo, incluido a mí mismo, evidentemente, incluido a mí mismo. Espero que hayáis disfrutado del episodio de hoy. Ya os digo que es un episodio que yo os recomendaría que lo escucharais unas cuantas veces y que lo guardarais, pues, como una radiografía exacta de nuestra sociedad moderna. Y nada más, que paséis un feliz día, una maravillosa y excelsa tarde y una lo más lúgubre y oscura noche que os sea posible. Y nos vemos próximamente. Saludos de dragón. En las sombras danzan llamas sin razón. El aliento del dragón escribe su canción. Los valles gritan bajo su opresión. La luna llora, sedienta de redención. Oh, los poemas del dragón son fuego, lucha y perdición. Oscuridad que abraza el corazón y la esperanza en su destrucción. Entre rocas grises y cielos de metal, las almas cautivas narran su final, pero entre los escombros crece un tallo inmortal. El rugido de la fe nunca será yo mortal. Oh, los poemas del dragón son fuego, lucha y perdición. Oscuridad que abraza el corazón y la esperanza en su destrucción. Al filo de la espada brilla la verdad. Vientos